El golpe al bolsillo lo venimos hablando, lo que es la inflación, el aumento de los alimentos. También, por supuesto, el tema de las tarifas, qué es lo que va a pasar, se descongelan. Ya hay aumentos en algunas provincias con la tarifa de luz. Hay pedido de aumento de tarifa de gas para los próximos meses. Se vienen meses complicados para el bolsillo de los argentinos. Sí, y qué dato, que entre el alquiler y las tarifas se lleva más del 90% de un sueldo base. Bueno, eso es vivir el mes para pagar las deudas. Por favor, claro. Para pagar el alquiler, el que tiene que llevar adelante el alquiler, claro, y para pagar pagar las deudas. tarifas. Es así. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con Ezequiel Vergara, que es delegado de Unión de Consumidores y Usuarios, sobre este golpe al bolsillo que nos preocupa y mucho. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, qué dato, ¿no? Sí. La gran parte de un salario... Casi el total. Sí, casi la totalidad. Se tiene que ir para pagar alquiler, para pagar las tarifas y después quedan medicamentos, alimentos, bueno, la vida diaria también. Es complicado así, ¿no? Así es, esto es un relevamiento que hizo la Organización Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino, ADCOIN, en el cual se exponen datos que todos percibimos en el bolsillo, pero que a veces verlo en los números concretos impactan, porque si bien esto es algo que viene subiendo cada vez más, pasan los gobiernos de distintos colores y cada vez se agrava más la situación, sobre todo del sector que es inquilino y que además de todas las tarifas tiene que pagar un alquiler, vemos que el impacto prácticamente impide a una persona que tiene que pagar el alquiler cualquier capacidad de ahorro o de gasto por fuera de pagar los servicios básicos y esenciales. Esto es muy preocupante porque una sociedad sin capacidad de ahorro no tiene tampoco capacidad de inversión, es muy limitada su posibilidad de consumo por fuera de lo básico, por fuera del día a día. Así que realmente es preocupante y también nos habla claramente de un fracaso de la introducción de la indexación en la ley de alquileres, algo que veníamos advirtiendo que no iba a funcionar, que algunos en su momento, tanto diputados del oficialismo como de la oposición, sostenían que de esta manera se iba a solucionar el problema y los alquileres iban a bajar o se iban a volver más económicos. No solo eso, sino que han subido claramente, por más que se introdujo un índice, no pasaba por ahí la solución al problema habitacional, al problema de la falta de oferta de vivienda que hace que incrementen los precios. Y a esto se suman dos factores muy importantes también para lo que fue la subida de los precios. Por un lado, los decretos de necesidad y urgencia, que al salir sin ningún tipo de control de legalidad por parte del Congreso, sin que sean verdaderas leyes, sino soluciones transitorias, con el objeto de beneficiar a quienes estaban en ese momento alquilando, es decir, a los inquilinos que ya estaban en un inmueble, terminaron perjudicando al resto del mercado, es decir, los inquilinos que no estaban ocupando un inmueble, o bien a los locadores que ahora preventivamente, por la duda salga un nuevo decreto que congele precios o suspenda desalojos, ponen los precios lo más caros posibles como para prever esa circunstancia dañosa de que de pronto el gobierno saque algún decreto sorpresivo. Y a esto se le suma la cuestión también tributaria, que siendo un mercado que de toda la vida trabajó en la informalidad, es decir, no se emitía factura, lo cual no está bien, pero claramente era como venía funcionando, ahora se le añade esta persecución a través del registro NAFIP, a través de la obligación de dar factura, que de nuevo repetimos, es algo que siempre debería haberse cumplimentado, pero hacerlo de esta forma, sin ningún tipo de incentivos y pasar de un régimen que siempre fue informal a un régimen en el cual los locadores van a tener que empezar a dar facturas, implica también un costo impositivo que se va a ver trasladado al precio. Que todos estos nuevos impuestos, claramente los locadores lo van a sumar al precio del alquiler. Entonces, claramente hay una situación crítica en el mercado inmobiliario. Muchos locadores no están poniendo en oferta sus inmuebles, esperando a ver si se soluciona algo relativo al tema de los decretos o si se baja algún tipo de impuesto, si hay algún incentivo. Entonces, toda esta especulación hace que haya menos oferta y por lo tanto incrementen aún más los precios. En el informe en sí veíamos que el 94,2% es el impacto sobre un sueldo de 50.000 pesos, que es el sueldo de un empleado de comercio, categoría base, como para tomar referencia. Tremendo. Y vemos que 94% significa que le quedan menos de 3.000 pesos para todos los gastos de comida, educación, transporte y todo lo demás. Es completamente inviable que alguien pueda sustentarse con ese ingreso. ¿Qué rubros se tuvieron en cuenta, Ezequiel, para este cálculo?
Lo que se tomó es solamente sobre un sueldo de 50.000 pesos, que repetimos, es la categoría básica de un empleado de comercio, prácticamente sería el equivalente a 2 salarios mínimos vital y móvil. Sobre ese sueldo se descontó el valor de un alquiler de un departamento de 2 dormitorios en el centro de Córdoba, conforme a lo que ofrece el mercado hoy en día, y el pago de lo que son tarifas y servicios básicos. Con tarifas nos referimos al servicio de energía eléctrica, al servicio de gas y al agua. Y con servicios simplemente a telefonía e internet. Es decir, la suma de estos rubros, que repetimos, son básicos. No estamos hablando de un servicio de entretenimiento por internet, no estamos hablando de la prepaga, no estamos hablando de la cuota del gimnasio, no. Simplemente alquiler más tarifa y servicio con lo que, si uno no lo tiene, no puede vivir básicamente. Bueno, esto le lleva el 94% de ese sueldo de 50.000 pesos que tomamos como referencia. Y es cierto lo que decías, Ezequiel, en el comienzo, ¿no? Uno observa, cuesta llegar a fin de mes, pero verlo plasmado en los números es realmente alarmante. Lo que uno ocupa del sueldo, del asalariado, cómo va perdiendo, ¿no? Con la inflación y con todo lo que es el transitar diario con estas situaciones. Exactamente, a veces cuesta insistir para que como sociedad entendamos, sobre todo como consumidores, que no es que suben los precios, sino que baja nuestro poder adquisitivo, porque nuestra primera impresión es que claro que está todo. La verdad es que la realidad es que no podemos comprar porque nuestro dinero cada vez vale menos, y eso no hay ley que lo solucione. Lo que se tiene que solucionar es con la economía, con dejar de tener inflación, que implican políticas económicas, un combo de cuestiones que no es simplemente saca una ley de alquileres y bajan los precios de alquileres. No funciona así ni acá ni en ningún lugar del mundo. Y por ahí cuesta, sobre todo yo que particularmente soy abogado, muchas veces la tentación está en sacar una ley, pensar que con la ley se va a solucionar el problema de la carne o el problema de la telefonía. No funciona así. Hay un problema estructural de inflación que no es solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos predecesores, y hasta que no se solucione seriamente ese problema, toda la percepción va a seguir siendo que las cosas suben, pero en realidad es un problema de fondo y no es una cuestión de una ley o un decreto, sino de realmente ver cómo se soluciona el problema de la inflación, que es un problema de economía en general. Hace algo más de 5 años, no hace mucho, digo, para un tiempo de un país, para el plan económico, un empleado de comercio ganaba por encima de la canasta básica. Sí. Hoy gana casi igual o menos que la canasta básica, y es lo que estaba hablando Ezequiel justamente con esa pérdida de poder adquisitivo. Ezequiel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo.